Evangelio según Mateo, capítulo 13. Estamos en las parábolas famosas de Mateo 13, y mientras buscamos Mateo 13 y esas parábolas, quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Si nos visitas por primera vez, por segunda, por quinta o por 39 veces, bienvenidos. Todos somos bienvenidos a la casa del Señor. Un placer. Hay hermanos que hacía días no veíamos y pueden estar con nosotros. Así que es día de victoria, de celebración y de gloria. Pues en este día estamos en Mateo capítulo 13, versos 24 al 30. Mateo 13, versos 24 al 30. Dice así la palabra del Señor. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena tierra en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Oremos. Padre que estás en los cielos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, hemos expresado los deseos de nuestro corazón a través de las alabanzas. Y ahora venimos para que tu palabra hable a nuestras vidas según la necesidad de cada uno de nosotros. Necesitamos escuchar este mensaje. Y más que escucharlo, necesitamos entender este mensaje y vivir este mensaje. Y te pedimos que tú nos ayudes a entender el deseo que tú tienes de transmitir esto. ¿Qué tú quisiste decir con esta parábola? ¿Qué tú nos dices a nosotros en el día de hoy? ¿Cómo podemos vivir esto en nuestras vidas individuales y también como iglesia? Ayúdanos a entender tu verdad. Por tus misericordias lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo necesito que, para poder entender esta parábola, que en realidad el Señor Jesucristo le explica en unos versos después, pero tenemos que entender varias cosas de la historia bíblica. Así que yo necesito que ustedes sean pacientes conmigo, ¿verdad? Así que si ves que te estás impacientando, pues ora por mí, tú verás que se te llega la paciencia, ¿no? Pero necesito que seas bien paciente conmigo. Para ello vamos al Salmo 24. En el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Quiere decir que el Señor, Dios, es el Señor de toda la tierra, de todo el universo. Todas las cosas que existen en este universo pertenecen a Dios y Él es el Rey de todo el universo. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los plantó en el huerto del Edén, los puso allí a gobernar sobre su creación, y la condición del hombre era como un virrey, era alguien que representaba al rey, representaba a Dios en la tierra. Y Dios creó al hombre y a la mujer a la imagen y semejanza de él. El plan y el propósito de Dios es que, imagínense, cuando el hombre y la mujer se reprodujeran, la tierra entera sería llena de la imagen de Dios y de la gloria de Dios a través de cada descendiente de Adán y Eva. Ese era el plan de Dios. De hecho, Él los plantó en un jardín real, los plantó en Edén. La palabra Edén es una palabra que se usaba para referirse a los paraísos que había, o los palacios, en los palacios de los reyes. Entonces, aún el Edén nos muestra un reino. Claro, cuando el hombre peca, cuando llega Satanás y hace pecar a Eva, y Eva a su vez tentó a Adán,
ambos se rebelaron contra Dios. El virrey, el representante de Dios, la imagen de Dios, se rebela contra Dios de la misma manera que el diablo se había rebelado anteriormente con otros ángeles y causan un nuevo reino. El reino de Satanás era el reino de las tinieblas que él había establecido anteriormente cuando se rebeló. Y ahora el hombre, al pecar, se pone bajo este reino, es cautivado por este reino. Dios le había advertido que no desobedecieran comiendo el fruto prohibido porque de cierto morirían. Y eso sucedió. Murieron espiritualmente, fueron separados de Dios y después murieron físicamente por cuenta de su pecado. Pero a pesar de la rebelión de Satanás y de la humanidad, Dios sigue siendo el rey soberano del universo. Dios sigue siendo ese rey. De hecho, en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando el Señor maldice a la serpiente, promete a la serpiente que la simiente de la mujer se levantaría y aplastaría a Satanás en la cabeza, aplastaría la simiente de la mujer, de la serpiente en la cabeza. Esto está hablando de una simiente, de un heredero, de un descendiente de la mujer que sería un príncipe, un líder. Y este líder, este príncipe, este rey aplastaría o destruiría las obras del diablo. Y ese es el Señor Jesucristo. No tenemos que salirnos de Génesis. En Génesis 49, versos 10 al 12, el patriarca Jacob, nieto de Abraham, quien da nombre a la nación de Israel, dice en el verso 10 al 12: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo significa a quien pertenece. El reino pertenece a Silo. El reino pertenece a quien pertenece. Va de redundancia. Y los pueblos se congregarán a él. Los pueblos buscarán a Silo. ¿Verdad que somos diferentes pueblos? Aquí estamos cumpliendo parcialmente esa profecía. Este Silo, la simiente de la mujer, es la simiente de Abraham, que se le había dicho a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. En Primero de Crónicas 17, 12 se le dice a David que un descendiente de él, una simiente de él, sería rey para siempre, ¿verdad? Dice: y yo confirmaré su trono eternamente. Es decir, él edificará casa a mi nombre. Sabemos que ese no fue Salomón, porque el reino de Salomón no permaneció para siempre. Pero está hablando de alguien más, está hablando de un rey que viene. Y de este rey que viene habló David en el Salmo 24. Si fuiste conmigo al principio del Salmo 24, te invito a que vayamos otra vez. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Eso es una verdad absoluta. La tierra es del Señor, el Señor es el rey. Pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese rey? ¿Dónde está su trono en este momento? En el verso 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Dios está en su santo monte, cae delante de él toda la tierra, ¿verdad? Dios está en su santo monte. Dios está en los cielos de los cielos de los cielos, ahí está el trono de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Está hablando de una generación, está hablando de una descendencia, está hablando de una simiente que llega a la presencia de Dios y que va a morar en la presencia de Dios, porque sus manos están limpias, su corazón está limpio y son bendecidos con la bendición de Jehová. Pero en el verso 7, del verso 7 al verso 10, hay una orden a las puertas de la ciudad de Jerusalén. Usted sabe que en la antigüedad las puertas de las ciudades se tiraban como unas cadenas, ¿verdad? Eran unos cabezales y se abrían las puertas, ¿verdad? Cuando llegaba el rey, cuando se acercaba el rey, llegaba la orden, el vigía daba la orden y se tiraban aquellas cadenas, aquellas sogas, y se caía la puerta y pasaba el rey. Mira el verso 7.
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Quiere decir que aunque Dios es Señor sobre todo, todas las cosas, el trono de Dios está en los cielos y hay una generación que va allí, bendecida por Él, limpiada por Él. Sabemos que ningún ser humano puede entrar allí a menos que sea limpiado por Él, porque nadie en el mundo entrará allí. Pero se está anunciando que ese Rey viene, a la ciudad, viene a Jerusalén. Jesucristo va a regresar a establecer su reino sobre esta tierra, aunque ya Dios es Rey sobre todas las cosas. Los profetas anunciaron este Rey soberano que va a reinar eternamente sobre Jerusalén. En Isaías capítulo 9, versos 6 al 7. Isaías capítulo 9, versos 6 al 7. Porque a un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo se llamará? Dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mira el 7, no te lo pierdas. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, ¿verdad? Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese Rey que viene, ese Rey profetizado, ese Mesías, ese ungido era porque los reyes eran ungidos, ¿verdad? Era derramado aceite sobre los reyes para que pudieran ejercer como reyes. Ese ungido de Jehová, ese Mesías, que es lo mismo que ungido. La palabra en griego para Mesías es la palabra Christos, Cristo o Cristos, el ungido de Jehová, ¿verdad? Él viene. Dice que lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Es decir, no va a ser rey sobre Jerusalén o sobre México y Cuba o Estados Unidos, sino que su reino no tendrá límite. Está hablando de Dios reinando desde aquí. Es lo que está diciendo el pasaje. La nación de Israel esperó por muchos siglos a este Mesías, a este rey. No había duda de que Jesús era el Mesías. Las cosas que Jesús hacía demostraban que era el Mesías. ¿Quién puede levantar su mano y calmar las tempestades en el mar de Galilea? Solamente Jesús pudo hacerlo. ¿Quién puede resucitar a una persona que ha muerto después de 4 días descomponiéndose en una tumba? ¿Quién puede? Solamente Dios puede hacerlo. ¿Quién puede hacer estas cosas? ¿Quién puede dar vista a un ciego restaurando sus ojos de manera inmediata? ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. ¿Quién puede enseñar de esta manera? ¿Quién puede transformar la vida de las personas más corruptas y depravadas de su sociedad? ¿Quién pudo hacerlo? Jesús pudo hacerlo. Jesús transformó las prostitutas, transformó los endemoniados, transformó los colectores de impuestos, los publicanos. Él hizo todas estas cosas porque Él es Dios. Amén. Los discípulos no tenían ninguna duda de que Jesús era el Mesías. Ellos se convencieron completamente de que Él era el Mesías, pero todavía había una pregunta en sus mentes y en sus corazones que resonaba y que todo el tiempo estaba ahí, y a veces ellos soltaban esa pregunta y los evangelistas la escribieron para nosotros. Señor, sabemos que tú eres el Rey, pero ¿cuándo? ¿Cuándo vas a establecer el reino? ¿Cuándo reinarás sobre tu trono? ¿Cuándo vas a deponer a Herodes y vas a destruir a los romanos, invasores y blasfemos? ¿Cuándo pondrás a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Cuándo establecerás la paz mundial? ¿Cuándo nosotros reinaremos contigo? Para Israel y también para los discípulos de Jesús, el reino de Dios tenía que ser establecido de inmediato en la forma en que había sido anunciado por los profetas. Pero Jesús, siendo el Mesías, enseñó un gran misterio sobre el reino de Dios, que era contrario a lo que los intérpretes de la ley, los religiosos de su tiempo y aún los discípulos creían. Lo encontramos en Lucas capítulo 17,
Lucas capítulo 17, versos 20 a 25. Preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con apetencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y eso es chocante, eso es novedoso, eso es un misterio. ¿Cómo es eso si nosotros hemos estado esperando por siglos que el Mesías venga y se siente en el trono? ¿Cómo tú nos dices que ya el Mesías está reinando? ¿Cómo tú nos dices que ya el reino se está estableciendo y que está entre nosotros? Cuando tenemos a Herodes en el trono, cuando tenemos la bota romana sobre nosotros, cuando el mundo no tiene paz, ¿cómo es posible? Jesús le dijo: he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo digáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Sí, es verdad que el Hijo del Hombre viene como un fusilazo, viene como un relámpago. Va a venir ese día, va a venir el día en que se anuncie: alzado vuelta vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Va a venir ese día, pero antes de que ese día suceda, el Mesías tiene que padecer en manos de pecadores. El Mesías viene a morir por el pecado del pueblo. Este no es el momento del trono. Antes del trono hay una cruz. Antes de la corona real hay una corona de espinas. Dios reina en este mundo. Y era necesario que el Mesías viniera primero a morir por los pecados de su pueblo y de la humanidad, y padecer en manos de hombres impíos, como escribió David en el Salmo 16:10. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Señor Jesús usó este pasaje. Demostró que se refería a él, no está hablando de David, ¿no? Porque David sí vio corrupción cuando murió, pero Jesús no vio corrupción porque el tercer día resucitó. Como dice Isaías capítulo 53, versos 3 al 6. Isaías 53, versos 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimado. Dice el verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya entiendo. Como dice mi hermano Luis, ya me cayó el 20. Ya entiendo lo que está pasando. Ahora, aunque de Jehová es la tierra y de Jehová es toda la plenitud de la tierra, ahora yo puedo entrar a la presencia de Dios, al monte santo de Dios, no por mis obras, sino por las obras de aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Aquel que vino a morir por mí. Esa primera venida fue para morir por mí. Dios sigue reinando y Él es rey sobre todas las cosas. Las parábolas de Mateo capítulo 13 enseñan verdades sobre el reino de Dios, las cuales eran un misterio para los oyentes. Ya el reino de Dios estaba entre ellos, y todo el que creía en Jesucristo entraba en el reino de Dios. Mira qué maravilla esta. En Mateo capítulo 21, verso 31. Mateo 21, 31. Estamos llegando. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Hay una buena noticia para ti y para mí. El reino de Dios ya está en este mundo. No tenemos que esperar
a que el Señor Jesús se siente en el trono de Jerusalén para reinar. Eso viene. No tenemos que esperar a ese anuncio de alzado puerta a vuestras cabezas. Ya Él es Rey, y cualquiera que cree en el Señor Jesucristo y entrega su vida al Señor Jesucristo, entra al reino de Dios. Puede entrar al reino de Dios. No importa lo que tú hayas hecho en el mundo, en tu vida. Hoy tú puedes entrar al reino de Dios. Vamos nuevamente a Mateo capítulo 13. Han sido ustedes muy pacientes conmigo en esta introducción tan larga. Pero en Mateo capítulo 13 vamos a ver cómo Jesús explica la parábola de la cizaña que leímos al principio. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. En el verso 37 de Mateo 13, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que cuando se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el chorro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos trajeron sus oídos hoy? Vamos a usarlo. Observemos los personajes de esta parábola. Queremos entenderla. El sembrador es el Señor Jesucristo, que predicó el evangelio del reino, un evangelio de arrepiéntense de sus pecados. El campo no es la iglesia, ¿no? El campo no es la iglesia. El campo es el mundo. La buena semilla es quienes entran en el reino de Dios. El grano, el trigo, son aquellos que creen la buena semilla, la buena palabra, y entran en el reino de Dios. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo, el adversario. La siega, el desenlace, cuando se va a determinar para dónde va uno y para dónde va otro, es el fin del mundo. Los segadores, quienes recogerán el trigo, los segadores son los ángeles, quienes recogen el trigo en el reino del Padre, en el granero del Padre, en el monte de Jehová. Pero quemarán la cizaña son los ángeles. ¿Qué nos enseña esta parábola? En primer lugar, solo hay dos reinos, y podemos ser parte de uno de los dos. Solo hay dos reinos, y podemos ser parte de uno de esos dos reinos. No podemos ser parte de los dos reinos a la vez. El verso 37 al 39 lo voy a volver a leer. Mateo 13, 37 al 39. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Hay solamente dos reinos. Debió ser chocante para los discípulos saber que el reino de Dios ya estaba en el mundo, porque ellos estaban pensando que para que el reino de Dios estuviera en el mundo, el Mesías tenía que sentarse en el trono, tenía que destruir a todos los enemigos de Israel, tenía que establecer su reino ahí, lograr una paz mundial y todas esas cosas. Esas cosas vienen, ¿sabes? Y están más cerca de lo que nos imaginamos, mucho más cerca de lo que imaginamos, mucho más cerca. Pero no, ya el reino de los cielos está aquí entre los hombres. Hasta que Jesús regrese en gloria con sus santos ángeles, los hijos del reino y los hijos del diablo van a convivir juntos. Cuando yo te digo la frase hijo del diablo, ¿qué tú piensas? ¿Qué pensamos cuando tú escuchas hijo del diablo? Oye, a cualquiera que tú le digas que eres un hijo del diablo, esa persona te come, ¿verdad? Hijo del diablo, pensamos en una persona pervertida, una persona diabólica, una persona, bueno, en la Biblia el hijo del diablo no es una persona así. En la Biblia, hijo del diablo es todo el que no es un hijo de Dios. Y hijos de Dios son solo los que han creído en el Señor Jesucristo y guardan sus mandamientos. Amén. Todo el que no es un hijo de Dios es un hijo del diablo. Hay solamente dos reinos.
Todo el que no es un hijo de Dios es llamado hijo del diablo. Es un hijo del diablo. Porque está siguiendo la rebelión del diablo. El Señor nos enseña que existe una dualidad muy clara, sin dejar espacio para una tercera opción. ¿Usted es hijo de Dios o usted es hijo del diablo? Los hijos de Dios son aquellos que escuchan el Evangelio, lo entienden, guardan la fe y dan frutos. Así de sencillo. Los hijos del diablo son los que no creen en Jesús, los que no entregan su vida a Jesús, los que no dan fruto, los que no se arrepienten de sus pecados, los que son guiados por sus pensamientos, por sus deseos carnales o por cualquier otra cosa. La Biblia enseña esta dualidad. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Este es el mensaje de la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 36 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no es que no la tenga, siempre la ve, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Las personas no son salvas por ser buenas. No somos salvos por ser buenos. Porque nadie cumple con esos requisitos del Salmo 24 para poder subir al trono de Jehová. ¿Quién puede naturalmente decir que sus manos están limpias, que su boca nunca ha dicho una mentira? ¿Quién puede cumplir con eso? Nadie. Mencionando un salmo, Romanos capítulo 3, versículo 12, nos dice que buenos no hay. Y no son. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si tú piensas que tú eres bueno y por eso te vas a salvar, eres un hijo del diablo. Yo sé que son palabras fuertes. Pero si tú crees que tú te vas a salvar porque tú haces buenas obras o porque tú has hecho cosas buenas, en realidad tú eres un hijo del diablo, porque los hijos de Dios no son los que se consideran buenos y merecen entrar al cielo por ser buenos, sino aquellos que reconocen que son malos y se arrepienten. Porque sin arrepentimiento no podrás ser salvo. El único medio de salvación es Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret no vino a buscar gente buena. Vino a morir por los malos. Si tú crees que tú eres bueno, pues sigue creyendo que tú eres bueno y un día vas a chocar con la realidad de tus obras y de tus actos. Pero Cristo no vino para aquellos que creen que son buenos. Lucas capítulo 5, verso 32. Quisiera aclarar esto. Les digo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo vino por todos nosotros, pero solamente aquellos que reconocen su condición y su pecado con arrepentimiento van a ser salvos. Es lo que quise decir. Las personas no se salvan por herencia. Usted no puede ser salvo porque su papá era cristiano. Usted no puede ser salvo porque su mamá era cristiana, porque su hermano era cristiano. Cuando usted llega a la presencia de Dios, usted no va a decir, yo soy el hermano de fulano, soy el hermano de Jairo, aquí soy la sobrina de Dolores. No, eso no funciona allí. No es por herencia. Y porque tu familiar es cristiano. Esa es la forma en que pensaban los fariseos. Mira en Lucas capítulo 3, versículo 8. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepiéntanse de sus pecados. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Los fariseos llegaban ahí a la orilla del río Jordán y miraban a la gente ahí bautizándose. La gente se bautizaba para arrepentimiento. La gente se bautizaban y confesaban sus pecados para arrepentimiento. Y ellos llegaban ahí, se paraban en la ribera, miraban, contemplaban, pero ni se mojaban los pies. Ellos no veían la necesidad de arrepentirse. Nosotros estamos bien. Somos hijos de Abraham. Tenemos la promesa. ¿Y qué les dijo? ¿Qué le dijo Juan el Bautista? No empiecen a decir esto, arrepiéntanse. Nadie puede entrar al reino de Dios a menos que se arrepienta. Nadie puede ser salvo a menos que reconozca sus pecados delante de Dios y reconozca su condición delante de Dios. Las personas no se salvan por ser religiosas. Las personas no se salvan por ser religiosas. Qué bueno verles en la iglesia. Pero las personas no se salvan por ir a la iglesia.
Qué bueno que contribuyas con el reino de Dios, pero las personas no se salvan por dar ofrendas. Qué bueno que ores, debes hacerlo constantemente, pero las personas no se salvan por orar o por repetir una oración. Juan capítulo 8, verso 31. Juan capítulo 8. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿qué? Creído en él. Está hablando a judíos que habían creído. Habían creído en Jesús. Fíjense. ¿Podemos llamarlo religioso? Sí, yo creo que sí. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos no eran libres todavía, aunque habían creído en Jesús. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Se ofendieron porque Jesús le dijo que ellos todavía no eran libres. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí para siempre, sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ustedes son esclavos si están todavía esclavos en sus pecados. Y un esclavo no va a quedar en la casa para siempre. Ustedes necesitan arrepentirse de sus pecados para que lleguen a ser hijos de Dios. Es lo que Cristo está diciendo. Cuando te arrepientas de tus pecados y crees en el Mesías, entonces eres aceptado como hijo de Dios. Bueno, las palabras aquí son un poquitico más fuertes. Cuando llegamos al verso 41, aquí adelante, dice: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, le dijo Jesús. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Ahora ellos se consideran hijos de Dios, mira eso. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos religiosos, nosotros creemos, no hemos pecado, somos santicos, pero somos muy religiosos. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre es mentira. Cristo le dijo: ustedes pensarán que ustedes son hijos de Dios, que son hijos de Abraham, pero en realidad, como ustedes siguen el pecado y como ustedes tienen pecado dentro de su corazón y ustedes quieren matar al Mesías, en realidad ustedes son hijos del diablo. ¿Verdad que son palabras fuertes? Amén. Son palabras muy fuertes, pero es una gran realidad. Aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que no son la simiente de Dios, son la simiente del diablo. Aquellos que no viven en la libertad del Espíritu, viven esclavos de sus pecados. Las personas no se salvan por ser religiosas. Si había una persona que tú pudieras decir: no, esa persona se va a salvar, eran esos religiosos, ¿verdad? Ayunaban tantas veces por semana, hacían esto, aquello y lo otro. Y esas cosas eran buenas, yo no estoy diciendo que sean malas. El problema era la intención con que nacían. Las personas solo son salvas cuando con arrepentimiento y fe creen en Jesucristo. Y esa fe, si es verdadera, dará un fruto digno de arrepentimiento. Cuando no buscan y disfrutan el pecado, sino que odian el pecado, corren del pecado y quieren agradar al Rey Jesús. En Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, es decir, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Mira, ser hijo de Dios es un derecho. Nadie puede reclamar que es hijo de Dios porque es un ser humano. Hay algunas personas que tienen esa filosofía de que todos los seres humanos son hijos de Dios. Bueno, todos los seres humanos somos descendientes de Adán, y Adán es llamado hijo de Dios en Lucas capítulo 3. Pero Adán cometió un solo pecado y fue expulsado de la presencia de Dios. Ser un descendiente de Adán no me hace un hijo de Dios. No cambia mi naturaleza pecaminosa. Creer en Jesucristo con arrepentimiento y con fe
cambia mi naturaleza, cambia mi vida y me hace un hijo de Dios. No de título, sino en naturaleza. Lo segundo que nos enseña esta parábola del trigo y la cizaña es que la diferencia entre el trigo y la cizaña radica específicamente en el fruto que produce. El trigo y la cizaña son plantas idénticas. No se conoce cuál es una o cuál es la otra hasta que dan frutos. Ya cuando dan frutos, tú sabes que aquella que tiene la espiga llena de fruto es trigo, y aquella que no da fruto, igualita a ella, es una cizaña. Lo que demuestra que tú eres un hijo de Dios y no un hijo del diablo es lo que tú haces, lo que tú dices, y no como tú te sientes o lo que tú sientes que tú eres. Las apariencias engañan. Un campesino pudiera pensar que su campo está muy bendecido porque está lleno de plantas. Pero cuidado, pudiera ser más cizaña que trigo. Una persona puede ser muy simpática, amable, servicial, devota, aún hacedor de buenas obras y tal vez muy buen religioso, pero si no produce el fruto de arrepentimiento, si no da la gloria a Dios, si no ama a sus hermanos y si no permanece en la verdad de Cristo, es cizaña. Y la cizaña es llamada hijo del diablo. En la parábola anterior se mencionan 4 tipos de personas. ¿Recuerdan? La parábola del sembrador. En primer lugar se mencionó los que oyen la palabra, pero el enemigo viene y roba la palabra de sus corazones porque no entienden la verdad de Dios. En segundo lugar se menciona los que oyen la palabra, la reciben con gozo, pero cuando vienen las pruebas, la persecución, la burla, pierden la fe porque no tienen raíz. En tercer lugar están los que oyen la palabra y la creen, pero junto con la palabra están creciendo unos espinos, y esos espinos son las ansiedades, las preocupaciones de este siglo, el amor por la riqueza y muchas otras cosas que hacen que la palabra sea infructuosa, que la palabra no dé fruto en ella. Ninguno de estos 3 dieron fruto. Y por lo tanto, si no dan fruto, son cizaña. Y si son cizaña, no son parte del reino de los cielos. Quedan atrapados en el reino de las tinieblas. El cuarto terreno de la parábola del sembrador se refiere a quien cree la palabra. No se deja quitar la palabra por el diablo. No deja que las pruebas roben su fe. Es capaz de eliminar todo aquello que se convierte en un obstáculo para buscar a Dios y agradar a Dios, y por eso da mucho fruto. Ese es el trigo verdadero. Esa es la buena tierra. Esos son los hijos de Dios. ¿Quién es el trigo? ¿Seré yo trigo o seré cizaña? Me miro en el espejo y veo unas hojitas delgaditas, muy bonitas, verdecitas, y digo, soy un trigo bello. Pero si no veo fruto en ese espejo, tal vez soy cizaña. ¿Qué debo hacer? Lo que yo llamo un trigograma. Un examen para ver si soy trigo o soy cizaña. Un examen, un análisis de ADN para determinar qué soy yo. Y para ello debo ir a Primera de Juan. Y te exhorto a que leas en tu casa esta semana Primera de Juan. Primera de Juan nos muestra muchas características para que nosotros sepamos la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Mira, ser salvo. Yo sé que la frase hijo del diablo suena horrible en nuestros oídos, pero ser salvo significa que tú has sido arrancado, trasladado, traspasado, sacado del reino de las tinieblas y llevado al reino de su Hijo, al reino de Cristo. Todos los que no han sido arrancados del reino de las tinieblas están todavía en el reino de las tinieblas y son llamados hijos del diablo porque están bajo el reino del diablo. Pero en Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Y ahora, hijitos, permanecer en él,
para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanecer en Él. Un hijo de Dios, el trigo, permanece en Cristo a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas. ¿El qué es trigo? Cuando vienen las pruebas, cuando viene la lucha, cuando viene la persecución, cuando viene la burla del hermano, cuando viene la crítica del pastor, cuando viene ¿qué es trigo? Dice, yo voy a echar para adelante. Yo tengo que buscar de Dios. A mí me salvó Dios. Me salvó Dios a través de Jesucristo. A mí no me salvó el pastor ni me salvó el hermano Marco. Yo tengo que decir para adelante. Permanece en la fe. El trigo permanece en la fe. El que no es trigo, cuelga los guantes en la primera. Nunca da fruto. Ahí mismo, 1 Juan 3, 9, 10. Todo aquel que es nacido de Dios, es simiente de Dios, nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así de sencillo. El trigo es aquel que no practica el pecado. Bueno, pastor, ¿tú quieres decir que los cristianos son perfectos? Eso no fue lo que dice, eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje habla de práctica y es la palabra clave. El Hijo de Dios no practica el pecado, no vive estancado en el mismo pecado, disfrutando el pecado hasta los huesos. Sino que el Hijo de Dios, el que es trigo, cuando peca ocasionalmente se siente miserable porque la simiente de Dios vive en él, el Espíritu de Dios vive en él y le reprende y le contrista. Hay una diferencia. Los hijos del diablo van corriendo detrás del pecado. Los hijos de Dios van huyendo del pecado. A veces el pecado nos muerde. A veces el diablo nos confunde y caemos. Pero el verdadero Hijo de Dios se arrepiente y se levanta en el nombre de Jesucristo. Pero no va buscando el pecado. El verdadero Hijo de Dios, el trigo, es el que ama a su hermano. Lo digo en ese pasaje, pero también en el verso 14, 1 Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todavía tú estás en el reino de la tiniebla, todavía tú estás muerto espiritualmente si tú no amas a tu hermano. Así de sencillo. Aquí nos dice, aquel que ama a los hermanos favoritos, aquel que ama a los hermanos que son buenos, aquel que ama a los hermanos que son amables. No, aquí dice, ama a tu hermano. Mire, los cristianos, la grandeza del amor de Dios es que Dios es amoroso y misericordioso con los enemigos. No con los amigos, con los enemigos. Y como cristiano, si yo no soy capaz de amar a mi hermano, que es difícil, yo no soy trigo. Es lo que dice el pasaje. 1 Juan 3:24. 1 Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El trigo, el verdadero creyente, guarda los mandamientos de Dios. Oh, no, Jesús y yo. Oh, Jesús. Dios primero Dios. Primero Dios. ¿Tú guardas los mandamientos de Dios? ¿O ese primero Dios es una frase que te aprendiste de memoria desde que eras chiquito, pero en realidad Dios tiene el quinto, el sexto y el octavo lugar en tu vida? ¿De verdad que primero Dios? ¿Verdad que Él es el primer lugar en tu vida? Oh, no, si Jesús, oh, Jesús es el primero. Pero para ti o para otro. Porque si Él es el primero, tú obedeces sus mandamientos. Cristo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. Sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hay una exhortación para nosotros en esta mañana. Que leamos 1 Juan. Y si hay algo que vemos que necesita ser corregido en nuestra vida, algo en lo cual no estamos dando fruto, vayamos al Señor con arrepentimiento y con fe. Y pidamos al Señor que nos ayude a dar el fruto que Él quiere dar. El fruto de permanecer en Él, de no dejar que cualquier cosa nos quite la fe.
el fruto de no practicar el pecado, el fruto de amar a mi hermano, el fruto de guardar los mandamientos de Cristo. En último lugar, el destino de la cizaña y del trigo va a ser muy diferente. El destino, el futuro. Mira en Mateo 13, este es mi último punto. Mateo capítulo 13, verso 40 al 43. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay un momento en que se determinará lo que se va a hacer con la cizaña y lo que se va a hacer con el trigo. El momento del desenlace será cuando Cristo venga. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero la opción es final al momento que nosotros morimos. Voy a repetir esto. El momento de desenlace va a ser cuando Cristo venga. Ahí va a ser cuando los ángeles vayan buscando a todos los que son granos, llevándolos al granero de Dios. Y todos los que son cizaña serán quemados en el lago de fuego llamado infierno. Pero la muerte física cierra la oportunidad para un cambio de naturaleza. En Hebreos capítulo 9, verso 27 está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto juicio. En otras palabras, la decisión de si eres trigo o eres cizaña tiene que ser antes de que tú mueras. Porque el que se muere trigo va a ser recogido en el granero del Señor, pero el que se muere cizaña va a ser condenado eternamente. Este trabajo de separar y de juzgar quién es trigo y quién es cizaña no es de los cristianos. No me toca a mí. No es de los hijos de Dios que son la iglesia de Jesucristo, sino de los ángeles de Dios bajo la orden del Rey de Jesucristo. La parábola no está hablando de la iglesia. Escuchen bien, no está hablando de la iglesia, sino del mundo. Y el juicio de la humanidad está reservado para el fin del mundo. En la iglesia también Satanás ha sembrado cizaña y la siembra ocasionalmente. Pero eso no es lo que Jesús está hablando. Jesús está hablando del mundo, no de la iglesia. A la iglesia se le ha dado un método para identificar cizaña. Y la iglesia no puede permitir, en las cuatro paredes de la iglesia, no puede permitir que la cizaña tome control. Tenemos una responsabilidad como iglesia, no estamos hablando del mundo, como iglesia. Como iglesia hay instrucciones sobre cómo tratar con la cizaña. Como iglesia. Por ejemplo, como iglesia, se nos dice en Mateo capítulo 18, versos 15 al 17. Se nos da un orden en el cual si tu hermano peca contra ti, ve y reprende a tu hermano a solas, pero si no escucha, ve con 2 o 3 testigos, si no, llama a la iglesia, si no oye a la iglesia, tendrá por gentil y publicano. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces hay gente que se levanta en la iglesia y tú ves que lo que está haciendo es destruyendo la iglesia. Y todos los cristianos se echan para atrás y dicen, no se puede tocar porque pobrecito, eso es una cizaña. Y el Señor nos dijo que hay que esperar hasta el fin del mundo para que Él va a ser el que va a jugar a cizaña. No, nosotros no tenemos por qué dejar que alguien destruya la iglesia de Dios. Tenemos que cuidar la iglesia de Dios. Hay un método que el Señor nos dio para la iglesia. Por ejemplo, en segunda de Juan 1:10 dice que no recibamos en casa quien tiene un evangelio diferente, no le digamos bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. En 1 Timoteo 6:3-5 nos dice que tenemos que apartarnos de los falsos maestros. Nadie puede enseñar herejía desde este púlpito. Nadie puede. En Tito capítulo 3, versículos 10 y 11, el hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación desecha. En otras palabras, tú no puedes dejar que un líder que cause división en la iglesia, si es amonestado y una otra vez, y sigue causando división en la iglesia, no puedes dejar que permanezca en la iglesia. Así es, en la iglesia se han dado instrucciones de cómo tratar con la cizaña en la iglesia.
Pero esta parábola no está hablando de la iglesia, está hablando del mundo, está hablando del misterio de que el reino de Dios ya está aquí. Y que como el reino de Dios ya está aquí, en este mundo, donde Dios reina, conviven los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero que no nos desanimemos, sino que confiemos, porque un día los hijos de Dios van a ser recogidos del granero de Dios y los hijos del diablo serán condenados eternamente. Nosotros, de hecho, mira, nosotros no podemos ni condenar a los incrédulos, ¿sabes? Hay personas que tienen tantas expectativas tan grandes para los incrédulos. ¿Cómo es posible que hagan esto y que hagan aquello y que hagan lo otro? Bueno, la pregunta es la siguiente: ¿tienen el Espíritu de Dios? Si no lo tienes, ¿de qué calambras? ¿Cuál es el susto? Mira este pasaje, 1 Corintios capítulo 5, versos 12 y 13. Te lo voy a leer en una traducción viviente. Dice: no es mi deber, dice el apóstol Pablo, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es mi responsabilidad, o sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera. Esa es la parábola de la cizaña. Dios juzgará a los de afuera. Pero como dice en la Escritura, quiten ese malvado de entre ustedes. Esa es la nueva traducción viviente, 1 Corintios 5, 12 al 13. ¿Por qué no podemos juzgar ni condenar a las personas del mundo? Versos 28 al 30. Estoy mirando Mateo 13, 28 al 30. Son ustedes muy pacientes conmigo. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer justamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega. Yo diría a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en granero. Es un riesgo muy grande, ¿sabes? Es un riesgo muy grande que nosotros empecemos ahora a condenar y empecemos a arrancar todo lo que nosotros pensamos que es cizaña en este mundo, porque pudiéramos estar arrancando trigo. Acuérdate que se parece. El Señor nos dice que va a esperar hasta el final, hasta la siega. Hubo momentos en la historia de la iglesia cuando los líderes religiosos, aún muy apartados del Evangelio, pensaron que ellos tenían que eliminar a las personas que no creían como ellos. Y el resultado fue mucho trigo murió. Muchas personas que eran creyentes verdaderos fueron arrancados y fueron quemados en la hoguera y murieron de diferentes maneras. Miles de judíos, musulmanes y personas de otras etnias y religiones murieron en las cruzadas, en la Inquisición. Y estas fueron acciones de hombres que se habían apartado de los mandamientos de Cristo, pero ellos quisieron obviar, ellos no fueron a este pasaje de Mateo capítulo 13 y pensaron que ellos tenían que arrancar lo que ellos creían que era cizaña. Y el resultado fue desastroso. Aunque esta parábola es una excelente ilustración del reino de los cielos, la verdad es que todos un día fuimos cizaña. Yo fui cizaña un día, hasta que creí en el Señor Jesucristo. Y Él hizo un cambio en mi naturaleza. Al escuchar el Evangelio de verdad, recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas, y el Espíritu Santo es quien produce en nuestras vidas frutos dignos de arrepentimiento. Hay muchas personas que hoy son cizañas, pero nuestro llamado como iglesia es predicar el Evangelio a toda criatura, para que las cizañas sean convertidas en trigo por el poder del Espíritu Santo. Y ahí está el gran milagro. Nuestro trabajo no es juzgar al mundo. Nuestro trabajo no es condenar a los que se pierden, sino ser un ejemplo del amor de Jesucristo y de las buenas obras, para que otros, que hoy son cizañas, sean tocados por la verdad del Evangelio. ¡Mira! La que no daba fruto comienza a florecer.
y comienza a dar fruto para la gloria de Dios. Esto es algo que solamente Dios puede hacer. Esta parábola no enseña un fatalismo selectivo que muchos creen tristemente. Este fatalismo selectivo dice lo siguiente: si Dios te hizo trigo, vas a dar fruto. Pero si Dios te hizo cizaña, vas a ser condenado como cizaña. No, ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. El Evangelio no es que aunque el enemigo, el Evangelio es que aunque el enemigo ha llenado el mundo de cizaña, hay una buena noticia. Dios puede hacerlo de nuevo. Dios puede darnos una nueva naturaleza. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede transformar tu alma. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, los frutos viejos pasaron. Él está llamando a ser transformado. Ese llamado de transformación es para todos los seres humanos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios. Pero que en el mundo hay trigo y cizaña. De tal manera amó Dios al mundo, el trigo y a la cizaña, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo, predicando en la ciudad de Atenas, en un mensaje inolvidable en Hechos 17, 30 al 31, le dice a aquellos atenienses, líderes en la filosofía humana, debatidores de sabiduría, pero que habían perdido la verdad. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Señor ha establecido un día en el cual la voz se va a escuchar diciendo: alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Ese día no va a haber tiempo para cambiar. Ese día no va a haber tiempo. Como tampoco va a haber tiempo si tú partes de este mundo siendo cizaña. Tal vez tú tienes la misma pregunta de los discípulos: Señor, ¿restaurarás el tiempo, el reino ahora? Señor, ¿cuándo? O tal vez has dicho: ¿por qué te demoras tanto? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué tantos siglos predicando que tú vienes? ¿Por qué no has venido ya? La respuesta es: por ti. Por ti. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, o para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que la cizaña se convierta en trigo, y el único que puede hacerlo es Él. Por eso nos manda: no arranquemos las cizañas. Si una persona que está en el mundo, una persona que está hundida en el pecado, no arranque a esa persona, no arranque a esa persona. Ama a esa persona y enséñale el Evangelio. ¿Quién sabe si por la gracia de Dios florece y da fruto, como todos los que estamos aquí?